Bueno, yo les quiero comentar que en realidad yo no lo hice en 2 años, lo hice en, no estoy seguro, así que voy a decir pico, en 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque lo empecé cuando era joven, era más joven, tenía 20 y algo de años. Empecé el curso, hice los 3 primeros libros, aún no conocía a Verónica, quien es mi esposa. Y ella se entusiasmó, ella siempre quiso hacer cursos para conocer del Señor. Y ella se anotó para hacer los 3 primeros libros, que lo hicieron en el 2024, con todo este grupo. Esos 3 libros yo ya los había hecho. Y ella venía tan entusiasmada que dije, lo tengo que terminar yo también. Así que me uní al grupo el año pasado para combinar los 3 libros que me faltaban a mí. Y quiero contarles que realmente ha sido de mucha bendición. Ha implicado mucho esfuerzo porque son lecciones semanales que tenés que dedicarle tiempo si querés hacerlo bien, pero vale la pena. Y en esto los quiero desafiar a todos. Sé que mucha gente se ha entusiasmado y ha querido empezar los cursos. Creo que esto no tiene fin, no sé. Dios quiera que la iglesia siga creciendo en entusiasmo de conocer al Señor, de conocer a nuestro Dios. Quiero desafiarles, quiero dejarles esto de desafiarlos, que nunca es tiempo perdido conocer al Señor, nunca es tiempo perdido estar en comunión con hermanos. Para mí fue de mucha bendición, y agradecerle a Nati por su disposición, por poner tiempo, esfuerzo, lugar, y bueno, nada, eso quiero agradecerles a todos. Bueno, yo me quiero sumar a lo que estamos diciendo, dando testimonio de lo que fue el curso. No solo que fue un lindo tiempo donde nos pudimos conocer más como grupo, ver las realidades de cada uno. Bueno, en mi caso, al estar estudiando, ver que también familias que tenían los hijos, que estaban trabajando, también se separaban el tiempo para hacerlo y para conocer más del Señor, fue como un impulso para también hacer el curso. Y no solo fue un momento en el que pudimos acercarnos a Dios, sino también volver a recordar que su palabra se mantiene viva y permanece hasta hoy en día, porque muchas veces las historias que leíamos en el Evangelio de Mateo las podíamos perfectamente ver en nuestro día a día, y eso también era una forma de saber cómo enfrentar las distintas situaciones que se nos presentaban. Y también era una forma de comprobar, no desde un lado de la fe, sino de un lado más histórico o quizás más como científico, de la existencia de Cristo, y de que Cristo fue y estuvo en este lugar antes de nosotros y verdaderamente vino al mundo, por ver, por ejemplo, las distancias que habían entre las ciudades que Jesús iba visitando o las personas a las que sanaba, que después iban y aparecían en otros pasajes del Evangelio. Entonces, ver también esa concordancia es una forma de fortalecer nuestra fe, y también los aliento a que puedan descubrirla haciendo el curso. Qué lindo que es ver cuando se termina un curso, ¿no? Como lo vimos en esta mañana, cuando se entregan los certificados. Qué bueno que es este curso sobre la vida de Jesús, distribuido en 6 libros, en diferentes etapas de la vida de Jesús. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que terminan los cursos, y doy gracias a Dios porque muchos de ellos ya están anotados para otros cursos que se van a dar entonces en este año, como decía Natalia. Y estoy dando gracias a Dios también por los que siguen estudiando, por los que arrancaron y siguen todavía en este año. Y doy gracias a Dios por los que empiezan en este año un nuevo curso, ¿no? Esta semana estaba en comunicación con la hermana Natalia y le decía la importancia que tiene este curso, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que enseña, ¿no? Pero nos enseña sobre temas espirituales en profundidad. Como decía recién el hermano Javier,
hay cosas que de repente las vimos muchas veces y no nos damos cuenta de la profundidad que tienen. Y cuando lo estudiamos en profundidad el tema, ahí aparecen nuevas cosas y nos damos cuenta de muchas cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. Nos ayuda a entender cómo se desarrolló la vida de Jesús, por qué dijo esto, por qué fue a tal lugar, por qué no fue para tal otro lugar. Hay muchas cosas que nos ayudan a entender el entorno de la vida de Jesús, el entorno de su ministerio. Y lo más importante es que nos da herramientas para seguir estudiando la Biblia, para seguir compartiendo la palabra de Dios con otras personas, y nos da herramientas para predicar, incluso para ayudar a otras personas. Es muy importante, queridos, estudiar la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios porque nos capacita para servir mejor a Dios, porque nos capacita para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y nos da herramienta para ayudar a otros a conocer a Cristo. No te conformes con lo que escuchás los domingos de mañana. Es bueno que podamos seguir aprendiendo en nuestro hogar de la palabra de Dios y seguir, si lo podemos hacer, algún curso para seguir desarrollando también esto en nuestra vida. Saben que cuando Jesús estaba empezando su predicación en la tierra, le dijo a sus discípulos algo muy llamativo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo leí en esta versión de la Biblia porque es la más conocida, pero también quiero compartirlo en una que tiene unas palabras más simples, más adecuadas a nuestra época. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Traducido al uruguayo sería: hay una gran oportunidad, el laburo es mucho y somos pocos los que estamos para hacer el trabajo. Pídanle al dueño que mande más gente para trabajar con nosotros. Pero el primer concepto de estos versículos es que hay una cosecha abundante para levantar. Hay una cosecha abundante para levantar. ¿Y qué es la cosecha? ¿Qué es ese trabajo tan abundante que hay para hacer? Bueno, es el poder llevar la palabra de Dios, el poder compartir la palabra de Dios con las demás personas. Es dar a conocer el nombre de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Otra de las cosas que dice es que Dios es el dueño de la cosecha. Hay alguien que es el dueño de la cosecha y Dios es el dueño de la cosecha. Porque dice el versículo 38, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. La cosecha es de Él. La cosecha es de Dios. La tercera cosa que dice, pídanle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y acá es donde yo digo, bueno, ¿cómo es esto? Yo le tengo que pedir al dueño de la cosecha que él envíe obreros para levantar su cosecha. ¿No parece un poco ilógico que yo le tenga que pedir? Si la cosecha es de él, que envíe él. ¿Por qué le voy a estar pidiendo yo que envíe obreros a levantar su cosecha? El interesado de levantar su cosecha es él. Que Dios envíe los obreros que necesite y listo. ¿Por qué yo le tengo que pedir? Queridos, cuando oramos para que Dios envíe obreros por su cosecha, nos damos cuenta que la responsabilidad de la cosecha, ¿de quién es? Mía. Es mía. Es de cada uno de nosotros la responsabilidad de la cosecha. Cuando yo oro y me pongo de rodillas y le digo, Señor, envía obreros a tu mies, envía obreros por tu cosecha, tengo que estar dispuesto a decirle, Señor, yo quiero ir a llevar tu palabra, a compartir tu palabra con los que nos necesitan. Jesús me dice que pida por obreros para su cosecha y ahí yo me doy cuenta que el que tiene que ir soy yo. Y el primero que tiene que estar dispuesto soy yo a llevar su palabra. Jesús te dice que pidas obreros para su cosecha y te tenés que dar cuenta que el obrero sos vos.
¿A quiénes va a enviar Dios a predicar de su palabra? ¿A quiénes va a enviar? A sus hijos. No va a enviar a otros. Por eso cuando Jesús se fue de esta tierra le dejó una misión a sus discípulos. Le dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Si vamos a orar para que Dios envíe obreros a predicar su palabra, mi hermana, mi hermano, tenemos que estar dispuestos a ser nosotros el que prediquemos la palabra de Dios en el lugar donde estamos, en el lugar donde Dios nos puso, en el barrio que nos puso, en el trabajo que nos puso, en la familia que nos puso. Al decirle Jesús, orá para que Dios envíe obreros a predicar, te está diciendo, vos tenés que recoger la cosecha. La tarea es tuya. Ahora, es interesante que Jesús califica la cosecha. ¿Cómo dice Jesús que es la cosecha? ¿Cómo es? Abundante. O sea que es mucho trabajo. La cosecha es abundante. Y los obreros, pocos. Hay mucho trabajo para hacer, muchas personas para predicarles del amor de Cristo, hay muchas personas para hablarles de la esperanza que hay en Jesús, y los obreros pocos. Queridos, hay muchas personas que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que están viviendo con pesadas cargas en sus vidas. Hay muchas personas que están viviendo vidas destruidas. Hay muchas personas que están viviendo vidas sin rumbo. Hay personas que han sido golpeadas por fracasos. Hay personas que viven vidas sin rumbo por insatisfacción. Hay personas que viven vidas dominadas por los vicios, dominadas por las adicciones. Hay personas que por una enfermedad están golpeadas, no tienen rumbo. Hay personas que por algún desengaño su vida ha sido destruida. Hay personas que están directamente dominadas por Satanás, que están siendo gobernadas por demonios. Y todos estos están alrededor nuestro. Y todos estos están cuando vas a trabajar. Y todos estos están cuando vas a estudiar. Y todos estos están cuando vas caminando por la calle. Es lamentable, pero estamos viviendo en el país de América Latina con mayor índice de suicidios. Yo diría que no es lo más lamentable eso. Lo peor todavía es que tenemos el mayor índice de suicidio adolescente. Y esto está alrededor nuestro todos los días. Quizás no nos enteramos mucho porque está prohibido a los informativos y a los medios de comunicación hablar sobre estos temas. La cosecha está al lado tuyo todos los días. Es nuestro el trabajo. Está en todos los lugares donde vamos. Está con todas las personas con las que hablamos. La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Yo sé que muchas veces estamos muy cargados con nuestros propios problemas, con nuestras propias necesidades, con nuestras luchas diarias, con nuestras responsabilidades habituales. Y a veces se nos pasan un poco estas cosas. Pero la única esperanza que hay para este mundo somos nosotros. La única esperanza que hay para este mundo son los hijos de Dios. Y si nosotros no somos los que recogemos la cosecha, si nosotros no somos los que vamos por esa cosecha puede perderse. En la Biblia, en el libro de Isaías, en los primeros capítulos, el profeta Isaías nos hace una descripción de la sociedad en la que estaba viviendo. Y era una sociedad totalmente decadente. Fíjense cómo describe Isaías la sociedad de su época. Isaías capítulo 1, versículo 4, dice: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». Esto lo dice Isaías de la sociedad en la que vivía él
hace 2500 años atrás. Pero podría ser perfectamente la descripción de nuestra sociedad y del mundo en el que estamos viviendo hoy. Gente pecadora. El mundo cada vez más acepta la vida de pecado y cada vez menos tiene en cuenta lo que dice la Biblia. Y cuando digo el mundo, en general. La sociedad occidental cada vez más acepta el pecado. Cada vez más recibe el pecado y lo acepta como cosas normales. Y cada vez menos se tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios. A veces los cristianos nos alegramos cuando escuchamos a alguna persona importante del mundo hablar de Dios. El otro día estaba escuchando al presidente Bukele y digo, bueno, qué bueno que es cuando una persona con relevancia en el mundo, una persona que es escuchada, habla de la palabra de Dios. Y es lindo cuando vemos a hombres y a mujeres importantes hablar de la palabra de Dios, hablar del amor de Dios, hablar del poder de Dios. También a veces escuchamos a Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, y también es bueno, aunque ella es católica, quizás no es evangélica, pero también habla de la palabra de Dios y la pone en primer lugar. Y la escuché muchas veces hablar en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de la legalización de las drogas. Digo, qué bueno que es gente importante, qué bueno que gente que tiene relevancia para esta sociedad pueda hablar de esta manera. Pero cuando nosotros escuchamos hablar de estas cosas y nos ponemos contentos, también escuchamos lo que dice la prensa y lo que dice la opinión pública de estas personas. Y lo primero que dicen, ultraconservadores. Lo primero que dicen, ultraderechistas. Entonces ya lo encasillan de una manera para ponerlo en una posición que sea contraria al general de la gente. Ultra. Y ya lo mandan para un lugar apartado, para que la gente no los escuche, para que la gente no le dé importancia a lo que dicen. Otra de las descripciones que hace Isaías sobre la sociedad en la que estaba viviendo y que se asemeja a la nuestra, dice, pueblo cargado de maldad. Pueblo cargado de maldad. Yo creo que cada vez que pasa el tiempo más nos vamos asombrando de las cosas que pasan. Y como dice algún periodista, como que la capacidad de asombro ya va perdiendo sus límites. Desde hace un año, más o menos, están circulando en nuestro país noticias que niños están siendo dejados en boca de pasta base como garantía de pago por la droga que se lleva. Hace 2 semanas atrás encontraron en una boca de pasta base, en un allanamiento, a una chica que se había escapado del INAU, de 15 años, y estaba secuestrada en ese lugar. Locuras. Dejar a un niño como garantía de pago por la droga que voy a consumir ahora y que la voy a pagar después. Una niña de 15 años secuestrada por el consumo de drogas. Pueblo cargado de maldad. No estoy hablando de otros lugares del mundo, estoy hablando del Uruguay, el lugar de Latinoamérica, de los mejores lugares para vivir según los informes que vemos últimamente. Otra de las cosas que describe Isaías de la sociedad de su época es que provocaron a ira al Santo de Israel. Y esto es exactamente lo que sucede hoy en el mundo entero. Esta generación está provocando a Dios. Como dice la Biblia y como lo dice Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos en una época donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
estamos viviendo en esta sociedad, estamos viviendo en este entorno. Y los cristianos tenemos algo para hacer. Los cristianos tenemos un mensaje para llevar. Los cristianos tenemos un mensaje de esperanza para compartir con esta sociedad. ¿Saben que después que Dios le mostró a Isaías y después que Isaías hizo una descripción de lo que era la sociedad de su época, Dios le hace una pregunta a Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué pregunta de Dios, ¿no? Dios le pregunta, Dios, que es Dios, le pregunta a un ser humano, ¿a quién enviaré? ¿Le está pidiendo consejo? No le está pidiendo consejo. ¿A quién le va a pedir consejo Dios? ¿Le está preguntando si conoce a alguien que pueda enviar? Si no lo conoce Dios, ¿quién lo va a conocer? ¿Le está preguntando si hay alguien que sea valiente? ¿Le está preguntando si hay alguien que pueda tener la disposición? ¿Qué le está preguntando Dios a Isaías? Dios le está preguntando, mejor dicho, le está diciendo, tenés que ir vos. Por eso la respuesta de Isaías, ¿cuál fue? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Mi hermana, mi hermano, cuando Dios te muestra esta sociedad, Dios también te está preguntando a vos, ¿a quién enviaré? Y no te pregunta para que le digas, bueno, Andrés anda muy bien, sabe compartir la palabra, maneja, tiene buenas referencias, pienso, espero. Pero no te dice para que mandes a Andrés, para que mandes a Juliana. Te dice para que vos levantes la mano y digas. ¿Para que digas? No es para que yo mire al costado, a ver si hay alguien que esté preparado, o a ver si hay alguien que sea el elegido. Cuando Dios pregunta a quién enviaré, es para que yo diga, heme aquí, envíame a mí. Y si yo no digo, heme aquí, envíame a mí, primero me voy a perder la bendición de servir al Señor, de compartir la palabra de Dios con otros. El Señor le va a dar la oportunidad a otro. Y yo no voy a estar cumpliendo con lo que el Señor espera de mí. Heme aquí, envíame a mí, a mis familiares inconversos. Heme aquí, envíame a mí, a mis vecinos. Heme aquí, envíame a mí, a mis compañeros de estudio. Heme aquí, envíame a mí, a mis compañeros de trabajo. Heme aquí, envíame a mí, a los que no me caen bien. Heme aquí, envíame a mí, a todos. A todos. Y con todos es con los que tenemos que compartir el mensaje del Señor. Por eso, querido, yo te invito a que te prepares para hablar de Cristo, para que estudies la palabra de Dios, para que te prepares para hablar de Cristo con poder, con sabiduría, para que estudies la palabra de Dios para poder compartir la palabra de Dios con eficiencia a los que nos rodean. Para terminar, quiero compartirte cuatro cosas con las cuales te vas a fortalecer cuando estudies en profundidad la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice, toda en la Escritura es inspirada por Dios y nos dice para qué es útil. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y estos versículos nos hablan para qué es útil la palabra de Dios, nos resume más bien para qué es útil la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos estas cuatro cosas de las que habla. Dice, útil para enseñar.
Vas a enseñar del amor de Dios a los que están al lado tuyo. Vas a enseñar del poder de Dios a los que te rodean. Vas a enseñar del mensaje de salvación al que ves todos los días y todavía no conoce a Cristo. Bueno, si vas a enseñar tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado porque a veces vos predicás de la palabra de Dios y a veces hay preguntas o a veces hay respuestas que tenés que saber cómo encarar de las personas. Miren, hoy en nuestro país, quien más, quien menos, alguna vez se cruzó con la palabra de Dios. Quien más, quien menos, algo sabe de Dios. Pero también digo que el enemigo se ha encargado de sembrar mucha duda y mucha confusión en las personas. El año pasado, cuando salíamos de noche a predicarle a las personas en situación de calle, era claro que el 90% de las personas con las que hablábamos o había asistido de niño a una escuela dominical, o había escuchado de la palabra de Dios, o había ido a una iglesia, o alguien lo había visitado de una iglesia y le había llevado comida como le estábamos llevando nosotros en ese momento. El 90% de las personas conocía de Dios, algo sabía de Dios. Pero tenían cada confusiones en la cabeza, cada enjuague se hacían en la cabeza, y eso es obra de Satanás, el confundir. El dar dudas a las personas. Habían algunos que estaban enojados con Dios. Otros, recuerdo el caso de un muchacho que nos decía, ¿por qué se llevó a mi hijo? Un niño chiquito que murió a los pocos días de haber nacido. Y este muchacho se había desanimado tanto que se había dado al abandono y se había dado a vivir en la calle. Entonces nos decía que ese era el motivo por el cual estaba en esa situación. Otros tienen concepto cerrado de Dios. Otros, si bien escucharon de Dios, pero están gobernados por demonios. Hay personas que saben, tienen conocimiento de Dios, pero están endemoniados. ¿Cómo encaramos cada una de estas situaciones? Bueno, necesitamos prepararnos, queridos. Los hijos de Dios necesitamos prepararnos para hablar de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es claro el Señor cuando nos dice esto. Tenemos que estar preparados. Me acuerdo de una persona que me dijo una vez: ¿por qué tengo que creerte lo que me decís de Cristo? ¿Por qué tengo que creer lo que me estás diciendo? Y yo tengo que saber qué responder. Y te voy a decir algo. El conocimiento da autoridad. El conocimiento da autoridad. Cuando vos conocés de la palabra de Dios y vas a predicar de la palabra de Dios a otra persona con conocimiento, vos tenés autoridad. Y la persona te escucha de otra manera. El conocimiento da autoridad. Por eso también es tan importante estudiar de la palabra de Dios. El conocimiento da autoridad, no para que discutas. Siempre decimos, no entremos en discusiones vanas con personas que no van a entender lo que le estamos diciendo, porque hay personas que ya de antemano están cerrados a escuchar de la palabra de Dios. No entremos en discusiones. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios, no convencer. El que lo convence es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que saber predicar y tengo que saber hablar con la autoridad de Dios. Otra de las cosas que dice es que es útil para reprender. Conocer la Biblia nos ayuda a identificar errores, nos ayuda a identificar pecados para poder corregirlos, primero en nuestra propia vida y después en la vida de otras personas. Es útil para corregir y para instruir. Cuando habla de corregir, habla de restaurar a un cristiano. Mi hermana, mi hermano, todos pecamos. Y hay pecados y pecados. Los pecados delante de Dios son todos iguales. Pero las consecuencias de los pecados son distintas.
Los pecados delante de Dios, todos son pecados, pero las consecuencias que vivimos por nuestros pecados son distintas. Y hay pecados que generan una herida tan grande en nosotros o que generan una herida tan grande en los demás que necesitan una restauración espiritual para no desanimarnos. El conocimiento de la Biblia nos enseña a ser restaurados o ayudar a otros a restaurarse espiritualmente, conociendo la misericordia de Cristo y viviendo en la misericordia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Si será importante estudiar la palabra de Dios. Otra de las cosas, y la última, es útil para estar capacitado para toda buena obra. Y por supuesto que cuanto más conocemos de la Biblia, más sabemos de cómo vivir una vida que agrade al Señor. Queridos, estudiar para agradar a Dios en nuestra vida. Estudiar para compartir la palabra de Dios con aquellos que nos rodean, para testificar con poder, para orar con el poder de Dios. No quiero terminar sin contarte qué pasa cuando servimos a Dios, qué pasa cuando servimos a Dios con poder, qué pasa cuando servimos a Dios cuando estamos preparados. Dice en Lucas capítulo 10 que Jesús designó a 70 de sus seguidores, 70 de sus discípulos, no los 12, sino 70 distintos, y los mandó de dos en dos a diferentes aldeas y a diferentes ciudades a predicar su palabra. Si lees el capítulo 10 de Lucas, vas a ver que los capacitó. Le dijo, hagan esto, hagan lo otro, preséntense de esta manera, quédense en tales casas, en tales otras no se queden, digan esto, digan lo otro, y les mostró qué era lo que tenía que hacer, los capacitó. Y dice que fueron estos 70, 35 grupos de 2, 70 personas que fueron a predicar. Y dice que volvieron. Y después que volvieron, el versículo 17 dice que volvieron ¿con qué volvieron? Con gozo. Volvieron con gozo. Cuando era chico en la iglesia cantábamos una canción que decía, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Volvieron con gozo y es una realidad que cuando servimos a Dios con poder, cuando servimos a Dios de una manera eficaz, volvemos con gozo. Y el Señor llena de gozo nuestras vidas. Predicar la palabra de Dios eficientemente nos llena de gozo. Pero esto es lo que sintieron los 70 que volvieron. Pero yo quiero que veas lo que dice Jesús que vio él mientras ellos predicaban la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, mientras ustedes predicaban, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mi hermana, mi hermano, mientras vos y yo predicamos de Cristo, hay un movimiento en el mundo espiritual. Satanás está siendo vencido. Y nosotros no lo vemos porque no tenemos la capacidad de ver el mundo espiritual por ahora. Pero el Señor, que tiene la capacidad, nos enseña que cuando vos y yo predicamos eficientemente, Satanás empieza a ser vencido. Y Satanás va a ser vencido totalmente en la segunda venida de Cristo, luego de la segunda venida de Cristo. Pero ya vamos venciendo a Satanás. Y es importante vencer a Satanás. Vos y yo no lo vemos, pero esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Vuelvo a Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo todos juntos. Así no nos olvidamos en esta semana y lo llevamos en nuestro corazón. Mateo, entonces dijo a sus discípulos, rogad, pues.
Mi hermana, mi hermano, que este año nuestro lema espiritual sea prepararnos para que no sean pocos. Prepararnos para que no sean pocos. Y para que no sean pocos, flojardi, ¿eh? Voy a tener que arrancar de vuelta. Para que no sean pocos, Padre eterno, gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la responsabilidad que nos has dado, Señor. Señor, vos dijiste que cuando vamos a predicar tu palabra y lo hacemos con tu poder, vamos a ser llenos de gozo, Señor. Y yo quiero ver a un pueblo gozoso, Señor, una iglesia gozosa, Señor. Señor, ayúdanos a prepararnos para llevar tu palabra, para compartir tu palabra a cada uno de los que están a nuestro alrededor. Que este sea un año de prepararnos, Señor, y de compartir tu palabra, Señor. Que sea un año de que la cosecha esté completa, Señor. Y, Señor, que no tengas que decir que la cosecha es abundante, Señor. Que puedas decir cuando nos veas a nosotros, se levantó toda la cosecha, Señor. Y, Señor, que podamos cumplir con la responsabilidad que nos has dado para gloria y honra tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.